El año pasado empecé a trabajar en Fútbol 11 en Nacional y bueno, y este año me sumé al cuerpo técnico de futsal también. También estoy en la parte bueno, de la escuela de futsal, ahí más desde el área administrativa y más desde el lado de la coordinación y no tanto como profe, pero tengo la suerte bueno, estar vinculada un poco dentro de todas las áreas del club y sobre todo del deporte que más me gusta. Como bien dijiste, bueno, no hemos parado desde que Me se imagino. esta emergencia sanitaria y bueno, y toda la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo íbamos a sostener los entrenamientos y cómo íbamos a seguir. Bueno, lo más audaz fue conseguir, bueno, a través de Javi ahí, que es el más experto en tecnología en este caso. Sí, y lo primero que hicimos fue, bueno, acudir a vernos con las chicas por Zoom, a verlas, a ver cómo iban llevando esta cuarentena, cómo venían. Y bueno, y después pasamos, inmediatamente fue, o sea, fue algo como, bueno, hoy nos vemos cómo estamos y ya el siguiente entrenamiento vamos a empezar a entrenar a través de, bueno, de la pantalla, acondicionar los entrenamientos, principalmente físicos, para no perderlo y por sobre todo sostener lo social y lo grupal, que es lo más fuerte y lo más importante, es un pilar. Entonces es bueno, lo que Nacional apunta y la suerte de, bueno, de compartir los cuerpos técnicos, conocernos, trabajar en equipo. Creo que eso es como, bueno, el sostén de que las chicas hoy estén acompañadas durante toda esta emergencia sanitaria que es muy ambigua y que como eje principal lo que se busca en el club es tratar de, bueno, de esa complementación de las dos actividades, ¿verdad? Que las chicas, bueno, en primera división, perdón, el caso es, bueno, las chicas que juegan fútbol 11 nacional tienen la posibilidad de jugar futsal en el club. Eso es como una gran virtud, de hecho creo que es una de las cosas más importantes, por sobre todo en lo que es la condición física de la deportista, ¿verdad? Después, dentro del fútbol 11, yo hoy estoy con sub-16 trabajando como profe y bueno, y acompaño un poco en las otras categorías, pero más como colaboradora, no estoy tan metida en sub-19 o primera división, pero sí soy partícipe y estoy ahí siempre dando una mano porque somos, como te decía, es como somos un equipo de trabajo que realmente estamos Claro. sostenidos unos sobre los otros. Y bueno, y en realidad nosotros, para hablar del plan de lo que es el entrenamiento físico, con Javier Noble, ya lo conoces y tal, bueno, y la Sin mayoría de las duda. personas que saben lo asocian con el club. Y bueno, con Javi, cuando comenzó todo esto, lo que pensamos fue, bueno, armar un plan de entrenamiento en el que no solo teníamos que pensar distintos trabajos que tengan distintos componentes, ya sea fuerza específica, algún componente aeróbico, para poder sostener siempre el entrenamiento físico acondicionado al deporte, ¿verdad? Entonces, bueno, pensar en que las chicas tenían un espacio X, el espacio más chico que se podía pensar, un espacio en el cuarto, en la casa, en el living, en el comedor, alguna que tenga un patio, un porche, pero siempre pensar en, bueno, en ese espacio que tiene que estar acondicionado para entrenar. No contamos con canchas, no sabemos las realidades de todas, Claro. pero o sea, nuestro foco era que ellas pudieran sostener ese entrenamiento. Y a la medida que nosotros periodizamos 3 entrenamientos presenciales vía Zoom con ellas, en las 3 categorías, tanto sub-16, sub-19 y primera división, eso lo que hizo fue sostener, como quien dice, los trabajos de los días de mayor carga, por llamarle así, viéndolas y entrenando con ellas. Inmediatamente, los días que no nos vemos también tienen un trabajo periodizado, que bueno, que obviamente lo seguimos vía video o por consultas periódicas de las chicas. Pero la idea es eso, como que el trabajo sea sostenido y se buscó el eje principal, siempre dependiendo de, bueno, qué carga poner cada día, dependiendo de los grupos musculares que trabajamos, no sé, el día lunes, día martes, siempre contemplando y teniendo en cuenta la programación semanal que se tiene estando en cancha. Pero esta vez, bueno, apuntando más hacia el aspecto más físico, sin pensar tanto en los trabajos con pelota. Después, en los que son los entrenamientos con Zoom, por ejemplo, estamos haciendo un acompañamiento de, bueno, el entrenamiento físico, sí, que por un lado lo sostiene, bueno, Javi con su 19 y primera, y yo con las chicas de su 16, y a su vez hacemos los entrenadores bueno, y ayudantes técnicos, colaboradores, sostenemos lo que también sería la parte de, bueno, técnico-táctica, abarcando ya sea, no sé, principios Haciendo las dos cosas, complementando todo, digamos.
Y a su vez, otra de las cosas también que eso como que a las chicas las entusiasmó, porque también es difícil conectarse 3 veces a la semana. Eso es lo que te iba a comenzar, que te iba a Uno comentar. de los puntos como más a resaltar en el cambio tan radical fue, bueno, se dio la oportunidad de dar un salto a nivel personal, de crecer y de también desprender un poco ese, yo en Urupán trabajé 9 años, eh, más allá, más acá, en fútbol o no, en distintas áreas, y bueno, fue como buscar eso, el dar un salto de yo como persona, decir, bueno, realmente quiero progresar, quiero pensar en, se me da esta oportunidad y no la puedo perder, más allá de que sea nacional o X, yo, aparte de tener gran, o sea, gran confianza con mi equipo de trabajo y sentirme sumamente a gusto, es totalmente diferente en muchos aspectos, ¿no? Entrar en un club donde uno no conoce toda la estructura, donde desconoces muchas cosas, porque más allá, más acá, uno dice, está, Nacional, debe tener todo lo mejor, funciona de la mejor manera, sin lugar a dudas, pero para uno que es ajeno a ese tipo o sea, de calidad o de estructura o de llegar Lo y vas decir, descubriendo después, capaz, o con lo el vas tiempo. descubriendo, claro. Y bueno, yo en realidad como entré más, mi punto más fuerte fue el fútbol 11, ingresé desde ahí, y bueno, como que estaba como más aferrada a ese lugar. Es más, cuando yo el año pasado empecé a trabajar en el club, eh, las chiquinas bromeaban, porque me decían, Flor, no entre, no podés estar en la práctica de futsal, y sinceramente nunca se generó absolutamente nada, ninguna, o sea, ninguna contraposición de nadie. Pero cuando se da esta oportunidad, realmente la decisión la tomé primero por mí, porque necesitaba ese cambio, porque creo que era un momento en el que también debía hacerlo. Y creo bueno, que el club lo que tiene, sí, totalmente, son dos clubes totalmente diferentes, no, o sea, tienen muchas cosas en el sentido de el equipo de trabajo, por ejemplo, yo me siento muy cómoda trabajando en Nacional y parece que quisiera hace mucho más tiempo que estoy ahí de lo cómoda que me siento. Muchas veces digo, hace un año que estoy acá y siento que hace un montón porque Hace años. miro al lado y tengo confianza con la gente que trabajo, o sea, es como que se generó cierto vínculo que hasta a mí me sorprendió, más allá de que mi equipo de trabajo ya lo conocía de la selección, entonces digo, es como bueno, era diferente, pero a la vez era como conocido, pero no sabía qué podía pasar. Y bueno, y justo me Claro. agarré la cuarentena y tal, no sé, pero estoy muy feliz de estar donde estoy. Realmente siento que es una oportunidad que se me dio, que me dieron las personas que están a mi lado hoy, que me abrieron las puertas y realmente estoy sumamente agradecida del lugar en el que estoy. Hasta a veces creo que me queda un poco grande, pero sinceramente, o sea, siempre de la manera y de la forma más profesional que soy, voy a tratar de dar lo mejor para dejarlo más alto al club, como siempre. Eso, que bueno, que viene y me lo plantea o nos cuestiona, o bueno, viste, hay de todo, ¿no? Pero realmente es una linealidad que creo que estaría buena que todos los clubes que tengan la doble actividad lo tomen. El eje de Nacional es sumamente directo y razonable en el sentido de, bueno, nosotros tenemos realmente una muy buena calidad a nivel de fútbol 11. El fútbol 11 de Nacional ha crecido a través del proyecto bueno que presentaron Javier Noble junto con Jorge Seré cuando comenzaron como a liderar lo que es el fútbol femenino dentro del club. Y Y ahí te corto un segundo. Hubo sí, mucho cambio también, ¿no? O sea, este cambio que sin te duda, mencioné al principio vino sí, también con mucho cambio de personal y obviamente de estructura también deportiva, ¿no? De sin manejo. duda. Siempre cuando, bueno, el otro día justamente tuvimos una reunión con Racing de Argentina, donde la verdad estuvimos charlando justamente del proyecto nacional y hasta ellos quedaron sorprendidos porque lo bueno que tiene este proyecto, perdón, y el eje que enmarca es, bueno, pensar en cuerpos técnicos profesionales, gente que esté formada, que esté capacitada, que tome las riendas de este trabajo y que realmente se haga responsable de lo que sucede. Cuando se toma el camino de este proyecto, que yo comienzo obviamente a mitad de año, donde ya el proyecto venía, como quien dice, ya estaba encaminadísimo, ¿no? Yo empecé Claro. como coordinadora y realmente, la verdad, estaba ahí y no podía creer las cosas que, o sea, desde, bueno, los clásicos en el Parque Central, que también después se jugó en el Campeón del Siglo,
todos esos cambios que se fueron generando también por la fuerza que se empezó a tomar dentro del club hacia el fútbol femenino y la importancia que enmarcó eso. Entonces, bueno, que las chicas pudieran ver que podían realizar la doble actividad y que el profe que las entrena en primera división es el mismo profe que las entrena en el fútbol, eso lleva también a la linealidad de lo que decía hoy, de bueno, de los cuerpos técnicos, de decir, bueno, yo a Javier lo tengo de mañana, por ejemplo, jugadora de primera división, y sé que de noche va a estar, y sé que si nosotros un martes, por ejemplo, el día de mayor carga generalmente en fútbol 11, y también lo es en futsal, la mayoría de las veces, sé que va a estar periodizada esa carga y que la jugadora no se va a lastimar. Y una de, Claro. de las realidades es, bueno, si mi jugadora juega fútbol 11, mi jugadora por decir, sentido figurado, ¿no? Sí, Pero sí, sin duda se entiende, sí. si la jugadora juega fútbol 11 en Nacional y se lesiona en X cuadro jugando fútbol sala, ¿dónde va a ser la recuperación esa jugadora? ¿Dónde se reclama? Exacto. ¿Dónde se reclama? ¿Qué es lo que sucede con ella? Y a su vez también la contrapartida de, bueno, si esta jugadora entrenó al 100% de intensidad el martes en la mañana, porque te hablo de martes porque generalmente los equipos de futsal entrenan Sí, sí, martes, sí. jueves, no sé, martes, miércoles, jueves, depende, no, depende de la disponibilidad, pero generalmente nosotros, por ejemplo, entrenamos martes y jueves. Pero suponete que una jugadora entrena de mañana a martes 100% intensidad y de noche va a otro club a entrenar y obviamente el entrenador la va a querer a 100%. Y Claro. esa jugadora se va a tener que exigir para jugar, porque es lo que quiere, porque cada jugadora que quiere entrenar quiere jugar. Pero cuando llegue la noche, obviamente eso, o sea, se va a repartir de otra manera, se va a dosificar de otra manera, no va a ser lo mismo. Sin duda, y nos ha pasado muchas veces que bueno, por esto que decía, muchas de las chicas que hacen la doble actividad, bueno, generalmente los días de mayor carga en la mañana, bueno, de tarde se periodiza el entrenamiento y bueno, y quizás en vez de hacer trabajos más anaeróbicos, no lo hacen tanto con tanta exigencia, en vez de trabajar, no sé, por decirte, tanta transición, pueden trabajar más aspectos técnicos o definición, apuntar a distintos objetivos en Claro. relación a los trabajos de la doble actividad. Entonces, esa es la importancia de por qué Nacional brinda a la jugadora esta posibilidad. Que realmente yo soy sumamente objetiva y digo, si yo jugara Nacional, jugaría las dos cosas. Si tengo la posibilidad y tengo la capacidad, ¿no? Claro. Que no la tengo, así que me dediqué a pasar la línea de cal porque si no daba lástima. Bueno, lo que pasa que hay una historia muy... Porque yo soy muy terca muchas veces. Bueno, de hecho, Urupán es de Pando, yo soy de Pando, ¿verdad? Me crié prácticamente ahí adentro, el club donde toda mi familia siempre estuvo vinculada, desde mi abuelo. Y bueno, a los 16 años empecé a trabajar en el club de forma clandestina. No, mentira, empecé a trabajar en el club como animadora de la colonia de vacaciones junto con mi primo, que era el coordinador en ese momento. Y bueno, y yo estaba como loca con la recreación y era scout, entonces conocía mucho, me encantaba todo lo que era llamar la atención y recrear y estar con los gurises y todo eso, me apasionaba un montón. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en el club como de forma remunerada, pero más voluntaria que remunerada. Bien, sí. Después, a los 2 años más o menos, empecé a trabajar con mi tío, que era, bueno, el encargado de la escuela de fútbol de los chiquitos, y bueno, empecé a trabajar ahí, a acompañarlo, porque ya era grande, entonces era un entrenador viejo, viste que los entrenadores viejos se cansan de aguantar a los gurises y, entrená vos, que a vos te gusta, Dame una mano, claro, ayúdame. dame una mano, que dale, que vos querés al profe, que no sé qué. Y bueno, yo estaba ahí, que terminaba el liceo, y que bueno, y empecé a ir a licencia C de entrenadora acampando, y bueno, y empecé ahí a meterme un poquito más en el fútbol. Después de eso, te hago toda la historia para que entiendas cómo llegué a... No, no, sin duda, porque está perfecto, porque es más, Aparte, también también me la contaron y también me dijeron todo el tema de ese inicio, porque en mi caso personal, te conozco en el deporte, cuando iniciaste en Urupán, obviamente como entrenadora, la historia anterior no la conozco, por eso está bueno también de saber, y obviamente es lo que le pedimos a los entrevistados que cuenten, para saber obviamente cómo inicia todo. Agarraste a una que no le gusta hablar, eso es lo peor, ¿viste? No pasa nada. La hora está marcada, la marca del sistema, pero después seguimos, como hacemos siempre, que se van extensas. Bien, no, y bueno, y después de ahí presenté como un proyecto, en realidad en ese momento fue como más una iniciativa,
de traer el fútbol femenino. Realmente mi sueño siempre fue jugar al fútbol y bueno, y obviamente por las condiciones sociales en las que uno se enmarcaba durante toda la infancia, no se me dio la posibilidad, no se me dio la oportunidad. Entonces, bueno, presenté al club con confianza con el gerente que en ese momento había empezado, que a su vez era colega mío cuando yo era entrenadora de la escuelita, entonces ya nos conocíamos, teníamos otra confianza y bueno, Alejandro Nisibosia, que vos lo conocés de ahí, de Sí, lo club, conozco, sí, excelente. sí. Y bueno, y con Ale le dije, mirá Ale, consigo gurisas, no sé qué, vamos a hacer un equipo de fútbol femenino, que mirá que está de moda, que se van a sumar, que no sé qué, el club necesitaba ingresos porque como club de cualquier ciudad siempre necesita que las actividades exploten y bueno, y traer gente, ¿no? La plata no Claro, sale, claro. o sea, entonces bueno, él me dio para adelante y la verdad que me siguió en la locura y siempre me aguantó la cabeza cuando fui con 10 millones de cuestiones. Pero bueno, ahí le presenté lo que era el proyecto en ese sentido. Y bueno, y empecé a traer chiquilinas, algunas amigas, algunas conocidas, algunas compañeras del liceo. Y bueno, vamos a armar un equipo, vamos a armar un equipo. Y ahí empecé a trabajar como entrenadora. O sea, realmente estar a cargo de un grupo. 18 años más o menos, andaba ahí. Y bueno, Joven, y ahí sí. empezamos a jugar fútbol de salón y hacíamos campeonatos acá en el Club Solís, que mucha gente que sea de acá de Pando, de fútbol de salón, conoce el Club Solís, también muy Conocemos, sí. conocido. Y bueno, y empezamos a jugar campeonatos, también campeonatos de fútbol 7 que era como, bueno, como era algo social, no importaba tanto qué pasaba. Y en uno de esos campeonatos de fútbol de salón, porque yo aparte era como Juan Ramón Carrasco, ¿viste? Dirigía pero jugaba. O sea, tenía el Hacía tupé la de doble decir, función. claro, tenía el tupé de decirle a la jugadora, escuchá, salí que entro yo. No, no. Y aparte me Tenía comentaron que no respeto. importaba la posición, si tenías que atajar ibas al arco también. Atajé y me fisuraron el Por pómulo. eso. O sea, yo no nací tan fea, pero bueno, fue lo que pasó. O No, sea, la posición donde se precisaba una jugadora ibas vos. O sea, hacías el cambio, pero vos te ponías en la jugada. claro, la señora estaba desesperada por jugar, Guille. Entonces se dio la oportunidad, después hicimos, sí, hacíamos amistosos, bueno, inclusive hicimos un amistoso con McDonald's y de ahí salió Cami Monzón, que ahí la conocí, la traje, después empezamos a traer distintas gurisas y bueno, y después, más adelante, todo esto llevó unos cuantos años, ¿no? Empecé como a cambiar la cabeza yo, a madurar y a formarme, en el sentido de decir, bueno, esto no puede funcionar más así, si yo quiero que el club realmente crezca, el fútbol femenino, tengo que cambiar mi postura, tengo que cambiar mi cabeza y tengo que proyectar realmente ser entrenadora, que es lo que quiero. Yo no me veía como jugadora de fútbol, pero sí lo hacía para disfrutarlo. Y Claro. bueno, y después, un par de años, fue más o menos, empecé bueno, a dedicarme más a realmente formar un equipo competitivo, y ahí fue cuando salió Urupán en AUF, que bueno, que realmente les dejé la cabeza así, que hay que presentar femenino, que hay que presentar femenino, que sí, que yo voy a traer gurisa, que voy a ser competitiva, que no va a pasar vergüenza. Imagínate toda la cabeza, ¿no? Y bueno, y había justo en paralelo un campeonato de fútbol de salón, y ahí, la verdad, fui un día, ya jugaba Urupán ahí, Urupán femenino, el equipo que teníamos, pero un día fui a empezar a comer la oreja a todas las gurisas que veía, que me gustaba cómo jugaban, ¿no? Porque encima Claro. era selectora de talento. Exquisita. O sea, Claro, no era que tenía que venía buscar cualquiera. figuras. Claro, no era que Claro. venía cualquiera. No, no. Y bueno, no, porque aparte una realidad también que como cualquier club del interior y que escasea de recursos, tenías que pagar cuotas sobre cuota, entonces Sin era duda. como también abordar todas esas realidades, ¿no? Y bueno, y básicamente eso. Desde ahí salió el primer año de Grupán, eh, chiquilinas que realmente nosotros empezamos el campeonato, creo que ese año empezamos en mayo y creo que junté chiquilinas en marzo o más adelante, que Pablo Rodríguez lo atomicé realmente y me dijo, sí, Flor, dale, 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 yo te doy la derecha, vamos a hacer femenino. Y bueno, y ahí salió. Y se hizo lo que se pudo y trabajamos muchísimo junto con Rodri Cruz, que es un gran amigo de la vida, que Rodri me aguantó la cabeza un montón y en ese momento
fue bueno, como el pilar para sostenerme y entre los dos, él entrenar las arqueras y yo tratar de dar lo mejor. Y lo más importante de todo fue conformar el equipo que se sostuvo y que al año siguiente, en 2019, volvimos a hacer como un llamado de aspirantes, pero también selectivo. O sea, era un llamado de aspirantes donde levanté el teléfono y empezamos a darle mensaje a algunas chiquilinas, pedirle a otra de las gurisas que tenía como amistad con alguna, decirle, bueno, hacerle la cabeza, que venga al club, que el trabajo es serio, que la gente que está sabe, que no es cualquier fantasma que te va, ¿viste? No, yo no me catalogaba una fantasma, pero bueno. El resto sí, vos no. Vos seguías lo que hacía el resto, que obviamente supuestamente estaba bien. No, claro. Pero que, no, pero quiero meter un poquito en ese 2000. Que fue lo más, me parece que, no encuentro ahora la palabra, pero como lo más exponencial. En el sentido de como decís vos, Guille, la calidad de los campeonatos, que uno puede jugar acá en la vuelta, inclusive el campeonato de fútbol de salón, sin desmerecer a nadie, por supuesto, el campeonato es totalmente diferente. El ver, no sé, como decís vos, un formulario de partido, otro tipo de entrenamiento, otro tipo de deporte, porque si bien lo podés asociar porque es indoor, no tiene nada que ver uno con el otro. Totalmente otro tipo de análisis, tanto de rival como de juego, y el modelo de juego que como entrenador te proponés para poder llevar a cabo. Y cuando hablas de modelo de juego, tener que pensar en, bueno, ¿qué es la calidad de jugador que tengo? ¿Qué tipo de jugadores tengo y a qué pretendo jugar? Con lo que tengo, enfrentarme a Nacional, a Peñarol, que estaban en lo mejor porque se disputaban el campeonato por la Libertadores, porque mal o bien son equipos que realmente pelean el campeonato y se juegan una competencia internacional. Y bueno, y en ese sentido, realmente, lo más importante para mí en Urupán, y creo que es una de las virtudes que se generó, fue crear un sentido de pertenencia. Es decir, que la jugadora sienta que cuando entra no le pese nada. Si juega contra Nacional, contra Peñarol, que no le pesara jugar contra un equipo grande. Porque cuando el jugador ya entra pensando en que es menos que el otro, ya se mata solo. Ya perdés, ya empezás perdiendo, exacto. Yo creo que el punto más fructífero fue generar eso, la fuerza de pertenencia que había en el equipo en ese momento y que obviamente llevó tiempo, porque a ver, supimos perder 21 a no sé cuánto con Nacional y supimos aguantarnos y que todo el mundo dijera que eran unas burras y yo que digan cualquier cosa de mí, pero aún así creo que yo lo que creo es en los procesos y en los trabajos, y no es discurso hecho porque no me creo maestro Tabal, pero creo que los procesos son claves y que cuando uno le pone el corazón a las cosas pueden funcionar y pueden salir. Capaz que no salís campeón, pero seguramente tus objetivos van a avanzar y van a crecer y cada día vos vas a aspirar a más. Capaz que yo, por ejemplo, en el 2018 decía, no sé, pero con Nacional sé que voy a perder y con Peñarol también, pero no importa, porque es el primer año y están aprendiendo y tenemos que seguir puliendo, porque esto es un proceso, porque yo no sé, en ese momento ni me imaginaba estar o irme del club, pero pensar en año a año es un proceso. Te pones objetivos y claro, los objetivos es justamente lo que te marca el camino. Y sin duda tuvo que cambiar mi cabeza, tuvo que cambiar mi método de entrenamiento, planificar distintos entrenamientos o buscarle variantes en relación al rival, y aún así uno fue aprendiendo. Yo realmente creo que en el 2018 hubo una Florencia, en el 2019 hubo otra y ahora hay otra. Creo que todos cambiamos, pero más allá de eso, a nivel de profesión y también de experiencia y de lo que uno va aprendiendo con la gente que va, o sea, que va hablando y que se roza y que conversa y que le abre la puerta y dice, me voy a sentar a hablar con ella, porque muchas veces sufrí de que me trataran como una estúpida por ser mina. Y es verdad, y está. Pero aún así, mirá que tuve 1.000.000 de encontronazos porque yo tenía mi ideal, que tenía que ser así, porque yo lo creía, porque decía, bueno, para mí las chiquinas a esto pueden jugar, y bueno, y muchas veces por H o por B no salían las cosas, pero no era porque no se entrenara, sino porque a veces los factores que suceden en un partido son condicionales y las tomas de decisiones también, y todo varía.
pero sin lugar a dudas que ese Urupán creo que fue como la base de una pirámide bueno, que busca apuntar a lo más alto y está bueno que el club siga apuntando a eso. Más allá, más acá. Vos me lo digamos como técnica, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, más allá de que bueno, de que sea la única mujer que dirija hoy, bueno, tenemos muchas personalidades a nivel de futsal femenino, como, bueno, Marisa. No, sin duda, sin duda. Es una gran referente y yo pongo fe en ella de que seguramente va a dirigir y es más, ahí está algo entre manos, pero no, Opa, primicia. No, pero bueno, la realidad más allá de todo un poco, yo creo que el club, me atrevería a decir que el proceso que se hizo, y no hablo tanto de mí porque en realidad uno le pone la impronta y le pone el corazón a lo que le gusta y le apasiona hacer. Yo creo que las chiquilinas dentro del club se ganaron ese lugar. Se ganaron el lugar de que las escuchen, de que les pregunten, che, vamos a hacer estas camisetas, ¿qué les parece? Vamos a, no sé, el entrenador no lo elige el jugador, pero ponele, no sé, ahora en este momento no se me ocurre, pero varias cosas que han cambiado, como por ejemplo, bueno, la jugadora le dice al club, la cuota está muy excesiva, podemos buscar una solución y que las escuchen y que se tome y que realmente se le dé importancia a la palabra de ellas, ya hace que ellas ya tengan un lugar dentro del club que quizás antes no estaba. Y eso significa porque han crecido, porque se lo han ganado y porque se consolidaron como un equipo competitivo el año pasado. Y realmente, más allá de los resultados, que haber perdido el playoff, a mí realmente yo terminé un año sumamente conforme. Y creo que ese lugar que ellas hoy tienen dentro de la institución y el valor que la institución les da, creo que en gran parte es producto de lo que ellas ganaron. O sea que a veces es como una vez una amiga me dijo, hay muchas medallas que no se ven y que se colocan igual. Y eso es una de las medallas que ellas se ganaron. Ese respeto que más allá de por ser mujeres que juegan al fútbol, el club las valore y valore su trabajo, su constancia, su entrenamiento, porque costaron muchas horas de trabajo, muchas horas de entrenamiento, de tener que irnos a las 12 de la noche del club, porque bueno, porque queríamos usar la cancha grande y estaba la primera y teníamos que esperar porque era la prioridad y chau, o sea, se entiende y eso nunca se discutió, pero es un lugar que creo que ellas también se lo ganaron. Si yo fui la revolución o no, realmente no lo sé. Yo sé que yo, dentro del club, busqué mover esa sensibilidad bueno, ¿por qué Urupán no puede tener fútbol femenino? Si es un club, hoy acá en Pando, es el club más grande, o sea, es el club que tiene todos los deportes y que perfectamente tiene la infraestructura para poder tenerlo. Entonces, era como raro que no lo tuviera o que no se le diera esa importancia. Creo que también, más allá de lo que yo haya hecho, creo que ellas, ese lugar se lo ganaron ellas. Me parece que el campeonato del año pasado fue un cierre, más allá de un ciclo para mí, fue un cierre de que el trabajo estaba y que la constancia estaba y que se merecía que el trabajo y el entrenamiento de ellas se respetara al igual que se respeta de cualquier categoría. Y me parece que como que un poco por ahí lo veo. Yo lo veo así, no sé. Me acuerdo... Yo siempre digo, una persona que está formada, que está capacitada, que sabe lo que está haciendo, es totalmente a una persona que viene y agarra y manipula algo. A lo que es el fútbol femenino, para mí la empatía es todo. O sea, yo creo que el entrenador de fútbol femenino tiene que tener mucha empatía y por sobre todo mucho respeto a lo que está haciendo. Yo me acuerdo clarito de ese curso, es más, con uno de los que confronté, fue con Jorge Seré, en esa charla que hablaba o sea, no confronté, pero di mi postura de lo que pensaba. Sí, o sea, lo que se plantea siempre en cursos, o sea, ideales diferentes, digamos, o formas de trabajo. Sin duda, y yo, o sea, realmente creo que para mí la formación es todo. Yo realmente desde que tuve la oportunidad de terminar el liceo y empezar a formarme como entrenadora primero, porque no se me dio la oportunidad de entrar a ISEF, había prueba de ingreso, sorteo, y yo no quedaba, estuve 5 años para entrar, y bueno, fui compañera Maru, tu hermana, y sí, bueno, sí. Que también bueno, me ayudó hoy a armar un poco la nota, así que obviamente también le agradezco, creo que estaba prendida. Una crack, También, dale, que un también beso. me ayudó.
Y, y bueno, y en realidad yo creo eso, creo que la formación para mí es muy clave en esto, por sobre todo para manejar un grupo, para saber qué conceptos tratar, cómo tratarlos, y por sobre todo para planificar, para armar un plan de entrenamiento, para pensar un partido, para analizar un partido, porque para pensar en un rival primero hay que analizar al rival, los puntos débiles, las fortalezas, y antes obviamente mirar el propio ombligo, ¿no? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Como te decía hoy, yo quiero un modelo de juego, bueno, este modelo de juego realmente lo puedo plasmar con el equipo que tengo, cuáles son las jugadoras que tengo y cuál es el potencial de cada una de ellas y cómo las junto, cómo hago ese rompecabezas para que explote. Entonces, yo creo que la formación es todo y eso trae consigo el profesionalismo. Yo siempre que puedo, y realmente esto es así, trato de estar en cualquier curso, en cualquier instancia donde pueda aprender, escuchar siempre. Creo que escuchar tiene que ser una virtud que tenemos que tener todos, porque más allá, más acá, no dejamos de aprender nunca. Con 20 años, con 50, con 60, yo cada vez que tengo la oportunidad de escuchar y de poder compartir un concepto o lo que sea, obviamente tengo mi postura, pero no soy una persona que dice, no, lo que me estás diciendo es una estupidez, no lo creo, para nada. Es más, una de mis personas más referentes dentro de la parte de la preparación física es Javier, y es la persona en la que más me apoyo y de la que más aprendo. Entonces es como un aprendizaje constante, ¿viste? Es como los cursos de Conmebol, de FIFA, los que he tenido la oportunidad, conocer colegas que nunca había visto en mi vida por ahí, chiquilinas que se están formando, tanto como yo, y aprendiendo, e incursionando en el deporte, en el fútbol femenino, y conversar y contar anécdotas, y por sobre todo aprender. Creo que siempre tenemos que estar dispuestos a aprender, porque capaz que, no sé, capaz que nos vemos dentro de 20 años y te digo, no, yo creo que soy la número uno. No soy la número uno, realmente. Tengo un montón de cosas para aprender y creo que hasta los más pro siguen aprendiendo. Y eso es la capacidad que todos tenemos que tener, de ser receptivos y de entender que nadie es mejor que nadie y que todos tenemos que abrir la cabeza y siempre, obviamente cada uno tiene su postura y tiene su ideal y tiene, o sea, su impronta, pero eso no quita que no podamos escuchar al otro. Entonces, eso es un poco también lo que pasa dentro del fútbol femenino. Hay que saber escuchar a la jugadora y es como un psicólogo a veces el entrenador. Yo realmente actué mucho de psicóloga, pero creo que escuchar a la jugadora y que la jugadora se sienta en el lugar de poder hablar con el entrenador y decir, bueno, me pasa esto, necesito esto, el equipo creo que necesita esto, el diálogo con el capitán, es fundamental. A mí me parece que tanto a nivel de selección, que gracias a Dios tuve la oportunidad de poder vivenciarlo, como a nivel bueno, de grupal en este caso que estamos hablando, o a nivel de nacional hoy, creo que la empatía con la jugadora es clave. Y para eso, muchas veces, no todos tienen la capacidad para poder hacerlo. Pero no es capacidad de falta de decir, no le da, no. Es que a veces hay gente que realmente no le interesa. Me interesa, Como exacto. un broche de oro, ¿no? Bueno, de un inicio, de un proyecto que había sido como muy volátil en mi juventud como si tuviera 50.000 años, pero no importa. Nadie sabrá mi edad. No, Ni la pero mencionamos, ni dimos el año de inicio vos dijiste 18 años, pero nadie preguntó de año, nada, viste que se nadie respeta. pregunta acá, no sé, no pregunten la edad, por favor. No, lo cerré, realmente fue para mí un broche de oro. Creo que haber conseguido a nivel AUF un trofeo para el club fue muy importante. Fue el primer trofeo AUF para Urupán y a nivel de fútbol femenino. Yo me sentí muy feliz principalmente por como cierre de año de un proyecto y de una impronta personal principalmente. Porque fue, bueno, yo quiero que esto sea y va a ser y va a suceder y vamos a dar lo mejor. Y las convencí y nos convencimos y con Rodri empujamos un montón de cosas y juntos conseguimos eso y creo que para el equipo fue como, viste, cuando conseguís algo que decís, anhelaba esto y teníamos que ganarlo porque lo merecíamos, no importa que era un quinto puesto, pero realmente creo que a nivel del equipo fue como ese broche de oro, como decir, bueno,
llegamos y lo logramos y conseguimos, y estábamos felices de lo que logramos. Fue como un 2018, como un cierre de bueno, cerramos, pero para empezar un ciclo. Esto fue como, bueno, el inicio de algo. No sé, yo lo vi así, pero lo viví muy, en ese momento, muy feliz porque bueno, porque también los partidos son, yo soy muy eufórica, los partidos. El año pasado empecé a trabajar en Fútbol 11 en Nacional, y bueno, y este año me sumé al cuerpo técnico de futsal también. También estoy en la parte, bueno, de la escuela de futsal, ahí más desde el área administrativa y más desde el lado de la coordinación y no tanto como profe, pero tengo la suerte de bueno, estar vinculada un poco dentro de todas las áreas del club y sobre todo del deporte que más me gusta. Como bien dijiste, bueno, no hemos parado desde que Me se imagino. declaró esta emergencia sanitaria y bueno, y toda la incertidumbre de qué iba a pasar, cómo íbamos a sostener los entrenamientos y cómo íbamos a seguir. Bueno, lo más audaz fue conseguir, bueno, a través de Javi ahí, que es el más experto en tecnología en este caso. Sí, y lo primero que hicimos fue, bueno, acudir a vernos con las chicas por Zoom, a verlas, a ver cómo iban llevando esta cuarentena, cómo venían. Y bueno, y después pasamos, inmediatamente fue, o sea, fue algo como, bueno, hoy nos vemos cómo estamos y ya el siguiente entrenamiento vamos a empezar a entrenar a través de, bueno, de la pantalla, acondicionar los entrenamientos, principalmente físicos, para no perderlo y por sobre todo sostener lo social y lo grupal, que es lo más fuerte y lo más importante, es un pilar. Entonces es bueno, lo que Nacional apunta y la suerte de, bueno, de compartir los cuerpos técnicos, conocernos, trabajar en equipo. Creo que eso es como, bueno, el sostén de que las chicas hoy estén acompañadas durante toda esta emergencia sanitaria que es muy ambigua y que... Bueno, y que no lo que pasa es que hay una historia muy... Porque yo soy muy terca muchas veces. Bueno, de hecho, Urupán es de Pando, yo soy de Pando, ¿verdad? Me crié prácticamente ahí adentro, el club donde toda mi familia siempre estuvo vinculada, desde mi abuelo. Y bueno, a los 16 años empecé a trabajar en el club de forma clandestina. No, mentira, empecé a trabajar en el club como animadora de la colonia de vacaciones junto con mi primo, que era el coordinador en ese momento. Y bueno, y yo estaba como loca con la recreación y era scout, entonces conocía mucho, me encantaba todo lo que era llamar la atención y recrear y estar con los gurises y todo eso, me apasionaba un montón. Y bueno, y ahí empecé a trabajar en el club como de forma remunerada, pero más voluntaria que remunerada. Bien, sí. Después, a los 2 años más o menos, empecé a trabajar con mi tío, que era, bueno, el encargado de la escuela de fútbol de los chiquitos, y bueno, empecé a trabajar ahí, a acompañarlo, porque ya era grande, entonces era un entrenador viejo, viste que los entrenadores viejos se cansan de aguantar a los gurises y, entrená vos, que a vos te gusta, Dame una mano, claro, ayúdame. dame una mano, que dale, que querés al profe, que no sé qué. Y bueno, yo estaba ahí, que terminaba el liceo, y que bueno, y empecé ahí la licencia C de entrenadora acampando, y bueno, y empecé ahí a meterme un poquito más en el fútbol. Después de eso, te hago toda la historia para que entiendas cómo llegué No, sin duda, porque está perfecto, porque es más, Aparte, también también me la contaron y también me dijeron todo el tema de ese inicio, porque en mi caso personal, te conozco en el deporte, cuando iniciaste en Urupán, obviamente como entrenadora, la historia o sea, anterior no la conozco, por eso está bueno también de saber, y obviamente es lo que le pedimos a los entrevistados que cuenten, para saber obviamente cómo inicia todo. Agarraste a una que no le gusta hablar, eso es lo peor, ¿viste? No pasa nada. La hora está marcada, la marca del sistema, pero después seguimos, como hacemos siempre, que se van extensas. Bien, no, y bueno, y después de ahí presenté como un proyecto, en realidad en ese momento fue como más una iniciativa de traer el fútbol femenino. Realmente mi sueño siempre fue jugar al fútbol y bueno, y obviamente por las condiciones sociales en las que uno se enmarcaba durante toda la infancia, no se me dio la posibilidad, no se me dio la oportunidad. Entonces, bueno, presenté al club con confianza con el gerente que en ese momento había empezado, que a su vez era colega mío cuando yo era entrenadora de la escuelita, entonces ya nos conocíamos, teníamos otra confianza y bueno, Alejandro Nisibosia, que vos lo conocés de ahí, de Sí, lo conozco, sí. Sí.
Y bueno, y con Ale le dije, mirá, Ale, consigo gurisas, no sé qué, vamos a hacer un equipo de fútbol femenino, que mirá que está de moda, que se van a sumar, que no sé qué, el club necesitaba ingresos porque como club de cualquier ciudad siempre necesita que las actividades exploten y bueno, y traer gente, ¿no? La plata no Claro, sale, claro. o sea, entonces bueno, él me dio para adelante y la verdad que me siguió en la locura y siempre me aguantó la cabeza cuando fui con 10 millones de cuestiones. Pero bueno, ahí le presenté lo que era el proyecto en ese sentido. Y bueno, y empecé a traer chiquilinas, algunas amigas, algunas conocidas, algunas compañeras del liceo. Y bueno, vamos a armar un equipo, vamos a armar un equipo. Y ahí empecé a trabajar como entrenadora. O sea, realmente estar a cargo de un grupo. 18 años más o menos andaba ahí. Y bueno, Joven, y ahí sí. empezamos a jugar fútbol de salón y hacíamos campeonatos acá en el Club Solís, que mucha gente que sea de acá de Pando, de fútbol de salón, conoce el Club Solís, también muy Sí. conocido. Y bueno, y empezamos a jugar campeonatos, también campeonatos de fútbol 7 que era como, bueno, como era algo social, no importaba tanto qué pasaba. Y en uno de esos campeonatos de fútbol de salón, porque yo aparte era como Juan Ramón Carrasco, ¿viste? Dirigía pero jugaba. O sea, tenía el Hacía la tupé doble de decir, función. claro, tenía el tupé de decirle a la jugadora, escuchá, salí que entro yo. No, no. Y aparte me comentaron que no Pero, importaba la posición, si tenías que atajar ibas al arco también. atajé y me fisuraron el pómulo. Por eso. O sea, yo no nací tan fea, pero bueno, fue lo que pasó. O No, sea, la posición donde se precisaba una jugadora ibas vos. O sea, hacías el cambio, pero vos te ponías en la jugada. claro, la señora estaba desesperada por jugar, Guille. Entonces se dio la oportunidad, después sí, hacíamos amistosos, bueno, inclusive hicimos un amistoso con McDonald's y de ahí salió Cami Monzón, que ahí la conocí, la traje, después empezamos a traer distintas gurisas y bueno, y después, más adelante, todo esto llevó unos cuantos años, ¿no? Empecé como a cambiar la cabeza yo, a madurar y a formarme, en el sentido de decir, bueno, esto no puede funcionar más así, si yo quiero que el club realmente crezca, el fútbol femenino, tengo que cambiar mi postura, tengo que cambiar mi cabeza y tengo que proyectar realmente ser entrenadora, que es lo que quiero. Yo no me veía como jugadora de fútbol, pero sí lo hacía para disfrutarlo. Y Claro. bueno, y después, un par de años, fue más o menos, empecé bueno, a dedicarme más a realmente formar un equipo competitivo, y ahí fue cuando salió Urupan en AUF, que bueno, que realmente les dejé la cabeza así, que hay que presentar femenino, que hay que presentar femenino, que sí, que yo voy a traer gurisa, que voy a ser competitiva, que no va a pasar vergüenza. Imagínate toda la cabeza, ¿no? Y bueno, y había justo en paralelo un campeonato de fútbol de salón, y ahí, la verdad, fui un día, ya jugaba Urupán ahí, Urupán femenino, el equipo que teníamos, pero un día fui a empezar a comer la oreja a todas las gurisas que veía, que me gustaba cómo jugaban, ¿no? Porque encima Claro. era selectora de talento. Exquisita. O sea, Claro, no era que tenía que venía buscar cualquiera. figuras. Claro, no era que Claro. venía cualquiera. No, no. Y bueno, no, porque aparte una realidad también que como cualquier club del interior y que escasea de recursos, tenías que pagar cuotas sobre cuota, entonces era como también abordar todas esas realidades, ¿no? Y bueno, y básicamente eso. Desde ahí salió el primer año de Grupán, eh, chiquilinas que realmente nosotros empezábamos el campeonato, creo que ese año empezamos en mayo y creo que junté chiquilinas en marzo o más adelante, que Pablo Rodríguez lo atomicé realmente y me dijo, sí, Flor, dale, 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 yo te doy la derecha, vamos a hacer femenino. Y bueno, y ahí salió. Y se hizo lo que se pudo y trabajamos muchísimo junto con Rodri Cruz, que es un gran amigo de la vida, que Rodri me aguantó la cabeza un montón y en ese momento fue, bueno, como el pilar para sostenerme y entre los dos, él entrenar las arqueras y yo tratar de dar lo mejor. Y lo más importante de todo fue conformar el equipo que se sostuvo y que al año siguiente, en 2019, volvimos a hacer como un llamado de aspirantes, pero también selectivo, o sea, era un llamado de aspirantes donde levanté el teléfono y empecé a mandarle mensaje a algunas chiquilinas, pedirle a otra de las gurisas que tenía como amistad con alguna,
decirle, bueno, hacerle la cabeza, que venga al club, que el trabajo es serio, que la gente que está sabe, que no es cualquier fantasma que te va, ¿viste? No, yo no me catalogaba una fantasma, pero bueno, está. El resto sí, vos no. Al resto Vos, sí. vos seguías lo que hacía el resto, que obviamente supuestamente estaba bien. No, claro. Pero No, no, quiero pero meter un poquito un en ese broche de 2000. oro, ¿no? Bueno, de un inicio, de un proyecto que había sido como muy volátil en mi juventud como si tuviera 50.000 años, pero no importa. Nadie sabrá mi edad. No, Ni la pero mencionamos, ni dimos el año de inicio vos dijiste 18 años, pero nadie preguntó de año, nada, viste que se nadie respeta. pregunta acá, no sé, no pregunten la edad, por favor. No, lo cerré, realmente fue para mí un broche de oro. Creo que haber conseguido a nivel AUF un trofeo para el club fue muy importante. Fue el primer trofeo AUF para Urupán y a nivel de fútbol femenino. Yo me sentí muy feliz principalmente por como cierre de año de un proyecto y de una impronta personal principalmente. Porque fue, bueno, yo quiero que esto sea y va a ser y va a suceder y vamos a dar lo mejor. Y las convencí y nos convencimos y con Rodri empujamos un montón de cosas y juntos conseguimos eso y creo que para el equipo fue como, viste, cuando conseguís algo que decís, anhelaba esto y teníamos que ganarlo porque lo merecíamos, no importa que era un quinto puesto, pero realmente creo que a nivel del equipo fue como ese broche de oro, como decir, bueno, llegamos y lo logramos y conseguimos y estábamos felices de lo que logramos. Fue como un 2018, como un cierre bueno, cerramos, pero para empezar un ciclo. Esto fue como, bueno, el inicio de algo. No sé, yo lo vi así, pero lo viví en ese momento, muy feliz porque bueno, porque también los partidos yo soy muy eufórica, los partidos, y bueno,